Los cambios constantes de nuestra existencia llegan a diario en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando no estamos preparados para tomar decisiones? En un mundo donde aparentemente todos debemos conocer nuestro sitio, ¿qué hacer cuando sentimos que no encajamos en ningún lado? ¿Me pasará esto solo a mí? ¿Alguien tendrá las mismas inquietudes que yo? ¿Estaré en lo correcto? ¿Hay algo mal conmigo? No lo sé. Aquí queremos contarte lo poco que sabemos. Un espacio donde estar mal Está bien. Bienvenidos a Lo Poco que Sabemos. Yo soy Fer Villanueva y estamos muy contentas de contar con nuestra primera invitada al podcast en este tema tan importante que ya queríamos hablarlo y también lo queríamos hablar cuando estuvimos hablándolo y planeándolo nos vino nuestra invitada a la mente porque, bueno, ahorita les vamos a compartir su currículum y van a entender por qué, ¿verdad, Carly? Así es, pues muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más. Estamos en nuestro séptimo episodio, a 3 episodios de que concluyamos con nuestra temporada, nuestra segunda temporada, y la verdad estamos muy emocionadas porque el día de hoy tenemos una invitadaza de lujo, una invitadaza que la verdad le aplaudimos todo el trabajo que ha hecho. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como invitada a una profesora que es una maestra que fue nuestra profesora en la universidad. Y bueno, les vamos a compartir un poquito de su currículum. Ella es Carolina Pacheco, la maestra Carolina Pacheco Luna. Ella es una comunicóloga feminista, es estudiante del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en violencia sociodigital contra las mujeres. Es maestra en comunicación por el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, es licenciada en periodismo colectivo por la PES Acatlán, docente en la UNAM y colaboradora de Coral Digital. Además, es integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, la International Association for Media and Communication Research y la Global Alliance on Media and Gender de la UNESCO. Un currículum bastante amplio. Estamos muy contentas de tenerla aquí, Miss Caro. Bienvenida a Lo Poco que Sabemos. Hola Fer, hola Carla, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio y para eso estamos, para compartir el conocimiento, para ampliar las dudas que son siempre bienvenidas, ¿no? Que nos hacen pensar y reflexionar sobre lo que nos está pasando como mujeres, como hombres, ¿no? Así claro es. Que sí. Y es que, bueno, durante el podcast hemos hablado de muchísimos temas, de lo poco que sabemos sobre las relaciones, su evolución, la vida en pareja, y nos ha saltado mucho que tanto en nosotras hablándolo como en los comentarios que nos hacen nuestras seguidoras, se habla mucho del machismo, se habla mucho de la figura del hombre tan preponderante sobre todas las cosas. Entonces llegamos como a la conclusión de que esto pues era tan normal que creíamos que estaba bien, que como personas, como mujeres, asociábamos a la idea de que sí, que el machismo está bien. Entonces me preocupa muchísimo porque ya estamos creo que en una sociedad en la que cada vez la mujer es más libre, cada vez el rol de la mujer en ciertos papeles como en el trabajo comienzan a ser más llamativos. Ya hay gerentes, ya hay presidentas, pero aún así la figura del hombre sigue siendo todavía por encima de la mujer. Entonces, mi primera pregunta pues la forma en la que en este momento se nos ha vendido la idea de que ya no existe, que esté ahí por debajo en los comportamientos, en las actitudes y que no nos demos cuenta de ello, que creamos que ya estamos en una sociedad igualitaria y que por lo tanto, pues hombres y mujeres somos eso iguales y ya tenemos el mismo trato, pero sí, no podemos negar que hay ciertos avances, pero tampoco podemos negar que continúa existiendo el feminicidio, que continúa existiendo la violencia contra las mujeres, que continúan, que hoy se exacerba la violencia contra las mujeres a través de las plataformas digitales, ¿no? Entonces,
me parece que son rasgos culturales que todavía no han desaparecido y que nos hacen creer esto, que somos iguales, cuando sigue prevaleciendo en nuestra cultura, nosotros lo que nosotras desde el feminismo llamamos una cultura patriarcal, es decir, que los hombres están arriba en una posición de superioridad y las mujeres están abajo. Entonces, lo más peligroso me parece es creer que esta violencia ya, estas formas de exaltar lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Y decir que es superior, porque pareciera que ya son normales, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que tener como hoy más cuidado en los comportamientos, porque si bien ya no es como bien dice, ¿no? Hoy hay más derechos humanos, hoy gozamos de ciertos derechos como la educación, como ciertos controles sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero no todos, todavía no alcanzamos todos los derechos, todavía seguimos en una cultura patriarcal y este es un sistema que, pues esto, sigue oprimiendo a las mujeres. Entonces, eso me parece, ¿no? Que es lo más riesgoso. Miss, bueno, pues muchas gracias por darnos esta pues introducción. También nos gustaría saber, pues a grandes rasgos, a partir de qué momento empieza a surgir el machismo y por qué es nombrado así. ¿Hay alguna historia detrás de este nombre, de esta denominación de machismo? A mí desde el feminismo, pues esto es un fundamento de la cultura patriarcal. No se habla como de el machismo como término, sino como de una actitud, ¿no? De la actitud de superioridad. En ese sentido, pues tendríamos que remontarnos a la historia y considerar que el machismo es tan antiguo como el patriarcado, ¿no? Como este orden que oprime a las mujeres. Pero en el debate lingüístico, sí podemos ubicar, pues que surgió como un anglicismo, hay quienes dicen, pero que también tiene un origen en el macho mexicano. Entonces, por ejemplo, el machismo, de acuerdo con el Oxford Case English Dictionary, dice que en 1948 se empezó a utilizar. Pero si nos remitimos al macho, ¿no? Y en particular al macho mexicano, pues tendría incluso un origen un poquito más antiguo, unos 50 años quizá. Me parece que es de 1928 donde se empieza a registrar este vocablo como esta voz de macho. Y entonces entendemos por macho pues aquella exaltación de las características que son tradicionalmente atribuidas a los hombres y que pretende imponerse y dominar a las mujeres o demostrar lo que se conoce como la fuerza, la virilidad, esas características, ¿no? Del macho. Una antropóloga feminista que se llama Marcela Lagarde nos habla precisamente de que el machismo exalta, ¿no? Esas características, pero a través de un complejo donde ella dice de cualidades para los hombres, ¿no? De lo que significa ser macho. Entonces sería esta afirmación de un hombre exitoso a partir de lo que posee, ¿no? De la propiedad, de las posesiones, del uso de los bienes, de tener dependientes subordinados, también un dominio en el erotismo, una violencia contra las mujeres y contra otros hombres, e incluso, dice ella, una relación con el alcoholismo, ¿no? Ser muy macho es como aguantar varias, ¿no? Entonces también tendría que ver como esta relación con el alcohol como medio de existencia, ¿no? O sea, el último trago. Pensemos en nuestra cultura popular y como hay un montón de referentes que se refieren al macho relacionado con la botella, ¿no? Y bueno, y el alcoholismo en la relación con hombres y con mujeres, ¿no? Vamos a ver y a cantarle una canción porque estoy borracho, porque me atrevo, porque soy valiente, porque puedo con muchas, etcétera. Entonces, ella asociaría en este sentido esto, machos, viejas, pistolas, dinero, alcohol y todo eso igual a poder. Entonces, pensemos en nuestra cultura y pensemos, ¿ya se acabó el machismo? ¿No? Pensemos en películas mexicanas, ¿ya se acabó el machismo? ¿O estos machismos son mostrados como de manera más sutil, ¿no? Claro. Claro. Fíjate que hablando de esta parte de la construcción cultural del macho, creo que sí es fundamental hablar que, bueno, al menos aquí en México y en Latinoamérica, el machismo es como un símbolo. En México es un símbolo, como lo dijiste hace ratito, ¿no? O sea,
hablar de un macho tal como lo describen es un macho mexicano, es un Vicente Fernández en una película mexicana, es un Pedro Fernández engañando a 2, 3 mujeres porque es un macho, porque lo puede y porque todas las mujeres lo siguen y porque aparte merecen amor y merecen respeto. Y siempre nos pintan esta parte, ¿no? De la mujer en las novelas es la mujer sumisa, tranquila, buena, que no hace lo mismo que el hombre y el hombre puede ser todo lo que sea, lo macho, lo canijo, lo borracho y sigue siendo la parte buena y sigue siendo la mujer la que lo desea a él por encima de otras cosas, ¿no? Y en esta parte cultural creo que también como mexicanos y mexicanas caemos mucho en construir esto, en seguir llevándolo a cabo. Hay una anécdota hace poquito que justo cuando íbamos a hablar de este tema me vino a la mente y es que conozco a una persona, una tía, y esta historia es de una tía y 2 sobrinos, una mujer y un hombre. La tía y la sobrina son de la misma edad y el sobrino pues es un poco más chico. Llega, la historia transcurre en que están cocinando. La tía está cocinando y el sobrino se sienta a desayunar y le sirven su platito de huevitos con su cafecito, con su pancito y todo. Entonces, la sobrina se acerca y le dice, oye, ¿me puedes hacer un huevito, por favor, a la tía? Y le dice esta frase que me sonó muchísimo, porque le dijo así tal cual, no te lo voy a hacer a ti. ¿Por qué? Pues porque eres mujer y tienes que saber hacer mínimo un huevo. ¿Y por qué si se lo hiciste a él? Porque él es hombre. O sea, ¿en qué parte empezamos a normalizar y a creer que porque eres bueno, porque eres hombre, no tienes como el derecho de saber cocinar, de saber planchar, de saber hacer tareas domésticas y como mujer tienes la obligación de saber hacerlo y además de servirle a un hombre porque haces esta parte de que él está sobre ti como género en la parte de mujer. Entonces creo que sí es súper preocupante porque como le dices, sigue existiendo, solo que ahora de manera más sutil y creo que la sutileza es incluso más peligrosa que si lo diéramos a notar, ¿no? Así es, sí, coincido completamente contigo en el ejemplo. El machismo lo que hace es justo exaltar los valores masculinos y precisamente al hacerlo, pues entonces, ¿qué deja lo femenino, no? Lo femenino es lo inferior, lo femenino es lo natural, y entonces es la misma historia de siempre, exaltar los estereotipos y los roles de género, y entonces decir que a las mujeres, pues eso nos toca hacer estos trabajos, nos toca las labores domésticas, los trabajos de cuidado, nos toca dedicar más tiempo a estas cuestiones, porque los hombres, ¿no? Hay una tesis muy bonita sobre feministas y cómo distribuyen su trabajo de cuidados y trabajo doméstico. Entonces les piden a varias feministas esto ya con la conciencia, ¿no? De que hay una desigualdad de géneros. Entonces les piden que tracen una rutina de sus actividades y entonces escriben así por hora qué les toca hacer a cada una, qué hacen. Y entonces ellas en la reflexión, cuando entregan esto, después les hacen una entrevista y en la reflexión dicen, es cierto, yo destino más tiempo a cuidar a los hijos, e hijas, a flexibilizar mis horarios para ir a sus juntas, para estar presentes, ¿no? En los eventos importantes. Y los hombres no lo hacen para ir por 10,000 cosas cuando salimos, ¿no? Pasamos al mercado, a la tintorería, a cargar más bultos, ¿no? Porque si la propiedad es de los hombres, entonces las mujeres difícilmente esto traen el auto, ¿no? Porque la propiedad es del hombre. Entonces, todas estas actitudes, pues lo que hacen precisamente es reforzar el estereotipo masculino y el estereotipo femenino, y entonces otra vez volvemos a reproducirnos sin darnos cuenta. Entonces hay que tener como mucho cuidado en decir, pues es que el machismo ya se acabó, ¿no? Y la otra parte que dices es esto de la cultura mexicana, ¿no? También dentro de este debate lingüístico, en uno de los diccionarios que existen sobre el uso del lenguaje, se llama Minucias del lenguaje de José G. Moreno de Alba, pues él explica precisamente, ¿no? El aguántese como los machos, que tiene que ver con la cultura mexicana.
Y bueno, en este contexto yo, por ejemplo, recuerdo alguna vez que fuimos a un pueblito y uno de mis hermanos me sirvió el agua y una señora le dijo, ¿por qué le sirves? O sea, pero muy, muy, muy exaltada, ¿no? Muy enojada, ¿por qué le sirves? Es una mujer, que se sirva a ella, ¿no? Y mi hermano así como, o sea, ni lo entendió siquiera, se sacó mucho de onda y dijo, es mi hermana, ¿no? Y me siguió sirviendo. Pero justo lo tenemos tan naturalizado que cuando sucede algo así, pues salta, ¿no? Salta, o sea, a ella le saltó, pues. Y también entender que en México hay muchos Méxicos, ¿no? Hay, decíamos hace rato, hay muchos derechos que ya se están ejerciendo, pero es cuestión de salir a otras zonas, a otras ciudades, quizá menos urbanas o con menores recursos o con mayor precariedad, y darnos cuenta que estas actitudes siguen siendo centrales, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces eso también hay que considerarlo, que el machismo está presente de muchas formas, ¿no? Así es, de hecho, bueno, yo les comento una anécdota mía, muy, muy personal. La familia de mi papá son puros hombres bueno, por la mayoría de primos no, somos 3 primas y los demás son hombres. Y una vez mi abuelita, pues mi novio, se paró a lavar su plato, se paró a lavar su plato y me dijo, pásame el tuyo, yo de una vez lo voy a lavar. Y pues ya yo dije, bueno, pues de una vez lava el mío, ¿no? Pues total. Mi abuelita me dio una santa regañada, de verdad me dijo, tú no puedes permitir que él te lave tus platos, tú tienes que lavarlos, porque pues tú eres la mujer. Y yo pues sí le dije, no abuelita, pero pues yo soy la mujer, pero pues los dos comimos. Aparte yo fui la que le serví esa vez de comer. Le digo, yo creo que antes que pues me regañes, pues mejor habías de apoyarme, porque si no el día de mañana yo soy la que voy a sufrir cuando llegue a vivir con él o cuando viva con él. Le digo, y ahí es donde dicen la vulgaridad, ¿no? De la puerca que torce el rabo, porque voy a venir llorando a decir, ay, abuelita, ¿qué crees? Ahora él no me apoya, él no me ayuda en nada. ¿Y qué me vas a decir tú? Ay, pues qué huevón, ¿no? Pero pues mientras tú fuiste la primera que le dijiste que no me ayudara, ¿no? Entonces yo creo que también es pues parte de la cultura, como lo comentas, como lo comenta Fer, como lo comentas tú, Miss, de cómo son educadas en casa, ¿no? Y sobre todo porque pues la verdad es que mis abuelitas vienen del pueblo y pues en el pueblo pues están educadas de esa manera, a que ellas hagan todo, las tortillas, pues que las hagan a mano, pues que ellas tienen que hacer el quehacer, tienen que lavar, tienen que planchar, tienen que hacer todo, ¿no? Entonces yo creo que también aquí, pues ya es dependiendo de cómo vamos evolucionando, como bien lo comentan, y pues yo creo que también está bien que uno como mujer, pues más... pues digamos que es más moderna, pues empezar a tener como ese tipo de, hacer como ese tipo de, pues de Hola. contrapesos, ¿no? De poder apoyar, ajá, exactamente, decir, no, tú eres mi pareja, yo te lavo a lo mejor, pero pues tú ayúdame a hacer a lo mejor el aseo de la casa, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que como que compensar esa parte ahorita que estamos hablando de los derechos que ya van a ser pues iguales, ¿no? Que todavía nos falta un poquito, pero bueno, yo creo que también es parte de, ¿no? Y eso que dice es súper importante, o sea, las mujeres cada vez estamos más en el espacio público, pero los hombres no han entrado de manera igualitaria al espacio doméstico. Eso hay una chambota que hacer ahí, ¿no? En el trabajo de cuidar a los hijos, por ejemplo, decían las feministas, es que yo prefiero hacerlo porque si él lo hace mal. Bueno, ¿qué hay en la cabeza de los hombres que no pueden hacerlo bien? Más bien es una cuestión de práctica o más bien es una forma, tenemos que lidiar de la forma en la que nos gusta hacerlo, ¿no? Y llegar a un punto medio en alguna negociación, pero luego también estamos tan cansadas de lidiar con eso que decimos, ya, yo lo hago, suéltalo, tú no sabes hacerlo, yo lo voy a hacer mejor, me voy a enojar menos, me va a tomar menos tiempo, pero si no buscamos consensos, acuerdos, negociaciones, pues la carga siempre se va a venir de nuestro lado. Entonces, buscamos una redistribución del trabajo doméstico, también el espacio público, y del otro lado el machismo público, ¿no? O sea, pensemos en los caudillos, en los héroes, en los revolucionarios que nos dieron patria, ¿no? En los presidentes. El presidencialismo es la forma de gobierno más machina que existe, ¿no? Es súper machista, muy machista. ¿Por qué? Porque pues es ahí el líder, el que llega al poder y además busca, ¿no? Entre su grupo
a un grupo de hombres, ¿no? En las principales funciones, que la mayoría sean hombres, ¿no? Veamos siempre los gabinetes, veamos hacia abajo y cómo se acompañan de hombres que toman decisiones y bueno, que deciden, que subordinan, que discriminan a otros. Entonces yo nada más pienso en nuestro presidente y digo, oh, aguas, ¿no? Aguas con lo que dice, o sea, todo lo que ha dicho en la pandemia con respecto a las mujeres, yo por supuesto que es su pensamiento exaltando su punto de vista y sin ninguna capacidad de mirar el punto de vista de las mujeres, ¿no? Así es. Claro, sí. Y fíjate que hablando de este tema de lo que te dijo tu abuelita Carla y lo que le dijo a usted la señora en el pueblo, a mí me preocupa muchísimo que nosotras como mujeres seamos una parte activa y muy importante en el machismo. Lo hemos visto, por ejemplo, en movimientos ahorita, no es que estén de moda, sino que más bien las víctimas han encontrado una voz para decir lo que han callado durante tantos años, en movimientos como Me Too, Ni Una Menos o Mi Primer Acoso. Y es muy triste que seamos generalmente las mujeres las que revictimicemos, que empecemos con estos cuestionamientos de, pues es que ya viste cómo iba vestida, ¿por qué iba sola? ¿Por qué llevaba esto? Pues que no tiene marido, pues ¿por qué no la acompañó el hermano? Entonces creo que eso es para mí muy triste porque lo hemos normalizado tanto el hecho de juzgar a las víctimas y juzgarnos a nosotras como mujeres y ensalzar más la figura del hombre. Me acuerdo también muchísimo que actrices que empezaron a decir en esta parte del Me Too, por ejemplo, contra Harvey, el director estadounidense, y todo el mundo se le fue encima a todas las actrices que lo dijeron, ¿no? Porque, ay, sí, bien bonita en el papel y porque apenas hasta ahorita lo dices, ¿no? Entonces creo que eso es bien difícil, sobre todo para la víctima. Y también me acuerdo que aquí hace no mucho con este problema político que hubo de la estafa maestra con Rosario Robles, se le atacó muchísimo por el tema de ser mujer, contrario a los casos como por ejemplo de corrupción que hubo contra Lozoya o contra García Luna o incluso con el mismísimo Chapo. Hablando del Chapo y esta parte que hubo de su juicio, se le cuestionó muchísimo a Emma Coronel, cosas que no se le cuestionaron quizá al Chapo. Entonces, creo que sí es muy triste que como mujeres sigamos contribuyendo a esta parte del machismo, de que creemos más machismo, de que sigamos dividiendo esta parte de los roles, porque también si una mujer llega a un puesto alto en alguna función, lo primero que nos salta es se acostó con el jefe. Seguramente fue porque se metió con el jefe o con quien, o el gerente y empezamos a demeritar las cosas profesionales que hayan hecho, porque siempre es más fácil decir, nombraron gerente a Pablo. Ay, qué buena onda, seguramente es muy bueno, pero nombraron gerente a María, seguramente se acostó con el jefe. Entonces ahí también siento que es parte de la cultura que nos han metido las generaciones de atrás, de que las mujeres no pueden llegar tan alto, de que las mujeres siempre tienen un atractivo físico, que es lo que las va a llevar hacia su lugar. Entonces también en qué parte nos estamos perdiendo como sociedad y como mujeres que apoyamos más la parte machista que nuestra parte feminista o empoderada. Hay varias razones para entender esto que dices que es muy importante. Una es que el poder masculino se consolida entre sí mismo, o sea, es decir, van formando grupos o fratrías o fuerzas, ¿no? Entre ellos. Y como mecanismo, las mujeres no. Las mujeres nos dividimos. Eso se llama escisión de género. Desde niñas nos enseñan a ser enemigas, o sea, a pelearnos, a estar divididas, a juzgarnos, a criticarnos, hasta el chisme, ¿no? Entre nosotras. Eso hace que nosotras no podamos crear esta unión, esta fuerza, este contrapeso, este contrapoder. Entonces, ese mecanismo ha sido muy útil al patriarcado porque lejos de apoyarnos y de hacer fuerza entre nosotras, nos dividimos, nos separamos, nos disgregamos, ¿no? Entonces, así el patriarcado ha crecido, o sea, lejos de entender o criticar a las mujeres que lo siguen haciendo, tenemos que entender que este sistema es un sistema que está creado, el patriarcado está creado para dominar a las mujeres. Entonces tenemos que crear nosotras mecanismos
para hacer ese contrapeso. Y bien dices, el Me Too surge como un contrapeso, como una fuerza. Hubo una mujer que dijo en 2017, Alisa Milano, para mostrar la magnitud del problema, pongan Me Too y su experiencia, ¿no? Y entonces muchas se sumaron e hicieron una contrafuerza. Lo que estamos viendo a algo que parecía que era normal, o sea, o que no pasaba, ¿no? O sea, que sabíamos o de oídas o de uno u otro caso, pero que no habíamos visto, ¿no? Esa magnitud, esa gran fuerza que era de que muchas mujeres se sumaran para compartir sus experiencias. Yo hago un análisis de estos empiezo a recabar muchos hashtags en el caso de México. Entonces yo recabé alrededor de 500,000 en esa semana del Me Too en México y lo que veo ahí es que muchas mujeres esto lo que hacen es narrar su experiencia. Entonces no es un éxito porque una mujer lo haya expandido, ¿no? O lo haya solicitado, pues súmense, sino porque muchas mujeres decidieron romper un pacto que por mucho tiempo habían mantenido y que es el pacto del silencio. Entonces, no hablar de cosas que nos afectan a nosotras, no en lo individual, sino como conjunto, pues va rompiendo un poco de ese poder del que ellos se ostentan. Eso es como súper importante, como ir reconociendo cómo estas estrategias de comunicación y en particular el uso de las tácticas del hashtag para denunciar, ¿no?, violencia contra las mujeres, pues ha sido como estrategias para decir, estamos juntas, no estamos solas, ¿no? Vamos contra este poder que nos está oprimiendo y que nos ha pasado a todas y que además son testimonios desgarradores. En ese caso yo también recuerdo que salió el desplegado de las feministas francesas. Cuando salió el primer hashtag del Me Too en Estados Unidos, salió después el de las feministas francesas en un diario. Y eso me parece súper interesante desde la comunicación, ¿no? Porque por un lado estaban los tweets, tecnologías de la información y la comunicación, todo se origina en la tecnología, todo se origina a partir de un hashtag, ¿no? Y por el otro lado, otra generación de mujeres poniendo un manifiesto en un periódico y haciendo el contrapeso. Nos habla de diferencias culturales, por supuesto, y es lo que decíamos, hay muchos grupos dentro de ello. Y ellas empiezan a juzgar este Me Too y dicen, pues que muchos casos no son como tan relevantes, ¿no? Pero si nos metemos en las historias, yo al menos encontré 1000 historias en México, y digo, no me parecen pocas, compartiendo violaciones, compartiendo violencia sexual, violencia laboral, pues incluso el uso de la tecnología, ¿no? Para violentar a mujeres. Entonces hay que entender esta parte y por otro lado hay que empezar a creer en nosotras, a confiar en nosotras, a darle credibilidad a nuestra voz. O sea, sí tenemos un grave y serio problema ahí cuando las mujeres, pues somos las afectadas del machismo, pero además lo promovemos, ¿no? Entonces, por supuesto, es muy contradictorio, pero en nuestra estructura así nos educaron. Entonces, no nos educaron porque a nosotros nos educan como mujeres para otros y de otros, ¿no? Entonces, en esa construcción van a estar primero los hombres y después nosotras. Por eso parece contradictorio, pero no lo es, porque ponemos en el centro a la otredad, ¿no? Y entonces defendemos a los otros. Por eso parece que promovemos el machismo, pero es parte de nuestra misma educación. Entonces tenemos dos trabajos: crear alianzas, crear confianza, creer en nuestra voz, ¿no? Toda esta parte de construcción de nosotras y dejar de poner a los hombres al centro de nuestra vida. Entonces, darnos ese valor a partir de ser para nosotras, ¿no? Y para nosotras mismas. Miss, bueno, y ahorita que estamos abordando el tema de las anécdotas y toda esta parte del Me Too, ¿hay alguna anécdota que tú nos quisieras platicar, que la cual hayas tenido que pasar y pues que recuerdes como de esas veces que hasta te hierve la sangre recordarlas? Hoy sí tengo muchas, pero recuerdo que una vez, bueno, escribí un libro y no me dejaron presentarlo. Y lo presentó alguien más. O sea, el libro era mío, era una encuesta, era una investigación, tenía mi nombre, pidieron que dos investigadores más lo interpretaran. Dije, está bien, o sea que no sobran las interpretaciones, ¿no?
pero el libro llevaba mi nombre, la investigación toda la diseñé yo, y cuando se presentó yo ya estaba por irme de ese trabajo, y habíamos negociado que yo lo iba a presentar, y en el momento no me dejaron presentarlo, ¿no? Pero no. Y esto, las mujeres tenemos como una subjetividad tan dudosa como de estoy bien, estoy mal, lo pido, es demasiado, tendría que hacerlo yo, pero yo ya me voy, o sea, ¿qué tal que hay duda? O sea, yo entré como en un conflicto muy fuerte de dudar de si yo tenía que presentar mi libro. Por supuesto que tenía que presentar mi libro, ¿no? Por supuesto, pero al parecer todo el contexto me decía, pues no, no pasa nada, nosotros lo presentamos, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo y además, pues esto, al darme cuenta con el tiempo, ¿no? De esta perspectiva, cuando nosotras tenemos que ponernos en el centro de nuestras vidas, pues sí dije, o sea, qué cool, ¿no? O sea, qué mal que no me dejaron presentarlo, ¿no? Por supuesto que se me hizo un acto súper machista, porque es justo negar la voz de quien lo hizo, negar, pues esto, desde la responsabilidad de las letras, ¿no? De asumir la responsabilidad de la autoría, hasta pues las consecuencias que podría tener ese texto. Entonces, ¿por qué? Porque alguien se adueñó de esa parte, ¿no? Porque un hombre además se adueñó de esa presentación de mi propio libro. Sí, por supuesto que con el tiempo, pues el enojo fue aminorando, pero sí, de momento cuando me di cuenta fue así como, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso, no? Claro. Eh, y justo hay muchos temas mezclados en esa anécdota. Primero, sabernos seguras y suficientes de lo que hacemos, ¿no? Seguramente yo en ese momento también tenía muchas dudas de mi trabajo o muchas inseguridades, ¿no? Que decía, bueno, pues que lo presenten, está bien, yo ya me voy, ¿no? Que no luché o que no peleé quererlo presentar. También esta duda, ¿no? De subjetivamente las mujeres dudamos mucho de nuestras capacidades o de si lo estamos haciendo bien o mal. También el darnos crédito por nuestro trabajo, ¿no? El reconocer que esa es nuestra chamba y que vale y que es importante que nosotras tengamos la voz para presentarla, para mostrarla. A muchas mujeres nos cuesta trabajo tener voz, hablar en público, mostrar nuestra apariencia, porque eso hemos sido tan juiciosas con las mujeres que sabemos que hay toda una carga social que se nos viene sobre nosotros, ¿no? Entonces me parece como muy importante eso, decir que las mujeres tenemos un cuerpo, una voz y que hay que usarla, ¿no? Sí, es bien interesante y me salta mucho porque me recordó tanto esta historia, a pesar de la diferencia de años y décadas que hay, me recordó tanto lo que hacían antes otras escritoras como Emily Bronte, ¿no? Que, o sea, obras tan que ahora son clásicos, que son referente de la literatura, que hayan tenido que esconderse bajo seudónimos de hombres para que sus libros pudieran ser presentados, porque se tenía esta creencia de que, pues sí, las mujeres no pueden escribir nada, las mujeres no tienen el derecho a, no piensan. Entonces, sí es bien importante porque comparto esta parte de que a veces internamente, independientemente del género, pero solemos tener la carga de si nuestro trabajo estuvo bien hecho, si no lo hicimos bien, y luego, al ser mujeres, siempre vamos a tener como esta carga que a veces no tienen los hombres, ¿no? De su maquillaje, su peinado, la ropa le combinaba, aspectos que no necesariamente tienen los hombres. Entonces, me imagino lo difícil que fue el haberte preparado, uno, el libro, dos, para la presentación, para todo lo que venía, que de repente, aunada a las inseguridades personales que ya tenías, te llegaran todavía con otra carga y que te vinieran a decir que mejor lo presentaran unos hombres y que tú no lo presentaras. O sea, no me imagino como toda la explosión ahí de sentimientos, de emociones y de inseguridad que crearon y que además te hicieron ver chiquitita incluso para ti misma. Creo que sí debió ser muy difícil haber pasado por algo así, que aparte nadie tenía ningún derecho de decirte si podías o si no podías hacerlo, si podías presentar o no tu trabajo, algo que tú creaste y por lo que trabajaste. Sí está muy cañón. Sí, sí fue muy duro darme cuenta, y pues esto va a aprender, ¿no? Aprender de esas experiencias y decir, nunca nadie más va a presentar mi trabajo, por supuesto. Pero bueno, son cuestiones esas. Y yo lo veo, por ejemplo, en las clases.
en los grupos, cómo a las mujeres les cuesta más trabajo dar su opinión. Cómo afuera dicen cosas como, "Ay, yo también lo pensé, ¿por qué no lo dije?", ¿no? ¿Por qué esto? Porque los hombres están más acostumbrados a esto, a echar para adelante, ¿no? A decir las cosas primero, a no sentir como estos juicios que recaen sobre nosotras tan rápido y tan fácil, bien lo dices, Fer. Y a veces creo que nos han quitado durante tantos años poder a nosotras mismas que sabemos que tenemos, que por ejemplo me ha pasado mucho que al hablar a veces con hombres es muy intimidante, pero cuando logras hablarles y hablarles de un tema que tú conoces incluso mejor que ellos lejos a lo mejor no como de intimidarse, sino de aceptar que tienes una voz, que tienes un voto, tratan de contraatacar un argumento sólido. Entonces también es como contradictorio porque, por ejemplo, yo durante muchos años me moví entre muchas personas de derecho y tienen conocimientos totalmente distintos a los míos, ¿no? Pero creo que como parte de nosotras de comunicólogas siempre nos ha llamado el estar informados de todo, de todos los aspectos, en todos los temas, y de repente era muy difícil que al estar hablando con hombres abogados que se sentían aparte muy superiores a una, les hables de un tema que tú manejas al 10,000 mejor que ellos y ellos en lugar como de aceptarlo o de decir, oh, claro, comparto tu opinión o tal, era contraatacarte, era decir, hacer ver que lo que ellos hacían o lo que ellos pensaban es mejor que lo que tú pensabas solamente porque tú eres mujer. Y solamente porque no aceptan esta parte de que tú también y que tú puedes estar incluso mucho mejor preparada que ellos. Y es muy difícil porque esto me pasó a mí en un contexto de personas de derecho, ¿no? Pero a cuántas personas, profesionistas, estudiantes, les pasa en todos los aspectos de su vida. Justo yo trabajo el tema de la tecnología, ¿no? En la información y la comunicación, y son temas vedados para las mujeres, ¿no? Desde que o sea, veamos las currículas, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos maestros, cuántas maestras, cuántos expertos, cuántas expertas, todo el campo dominado por hombres, ¿no? Entonces, cuando llegan las mujeres a estos espacios, pues es súper difícil buscar apoyos o alianzas o ir sobresaliendo porque precisamente se topan con el género, se topan con estos hombres que lo saben todo y que difícilmente pues te van a enseñar o te van a ayudar o muy paternalistamente también de bueno, ya te voy a echar la mano, te voy a ayudar y, ¿no? Que también son como machismos encubiertos. Creo que hay un autor que se apellida Bonino, que en 2004 lanzó su término que se llama micromachismos y hablaba precisamente de actitudes de dominación como de baja intensidad. Después se le cuestionó mucho sobre si en verdad eran micro, ¿no? O macro, pero nos ponía justo el tema sobre aquellos que no se perciben, ¿no? Y es esto, por ejemplo, lo que tú acabas de comentar, es este clásico, hoy se le llama mansplaining, ¿no? El que los hombres lo expliquen aparentemente mejor que cualquier mujer, ¿no? A pesar de que tú ya lo habías dicho. Entonces, son pues esto, son actitudes utilitarias, ¿no? Hay que usar a las mujeres. Ay, es que tú lo haces mejor, mi amor, tú hazlo, ¿no? O esta parte del encubierto, ¿no? O sea, yo creo que es mejor de esta forma cuando están repitiendo tus palabras. O cuando hay un desequilibrio en una relación, por ejemplo, los de crisis, que son los micromachismos de crisis, como de cuando las mujeres entran a trabajar después de no haberlo hecho, y ay, no me vayas a descuidar, mi amor, ¿no? Ni a los niños. O sea, además de la carga de la chamba, pues además le están recordando que tiene que seguir esforzándose en la casa, ¿no? Con la otra jornada de trabajo en el doméstico. Y ya, pues los coercitivos de obligarlas a hacer ciertas cosas, ¿no? Que pareciera como violencia psicológica por ahí, de, oye, ¿me puedes pasar tu contraseña? Porque qué tal que pasa cualquier cosa, y ahí tiene que ver como el control y el dominio. Y esto se le ha cuestionado si son micro, pero a mí me parece como importante saber que pues siguen ahí de manera sutil diciéndonos que nuestro lugar es el lugar subordinado, que nuestro lugar es la discriminación, ¿no? O sea, que nosotros podemos seguir siendo discriminadas sin que pase nada y que pues esto nos remite a pues estos roles y estereotipos que ya les decía que reforzamos con el machismo.
Y es que son demasiado egoístas también hasta cierto punto por lo que comentabas, ¿no? De que pues tú llegas cansada de trabajar, lo que quieres pues al igual que ellos es descansar en algún cierto punto y pues lo primero que ellos hacen es, dame de comer porque tengo hambre. Bueno, pues ¿por qué no te sirves tú? ¿Por qué no te haces tú de comer? ¿No? Yo también vengo cansada y pues al igual que tú, soy mamá, al igual que tú, pues también trabajé, al igual que tú vengo del metro o vengo en el transporte público y al igual que tú vengo igual de fastidiada. Entonces, ¿por qué en lugar de ayudarme, me quieres que pues trabaje doble? Yo sé que también pues es obligación de pues hasta cierto punto de los dos, pues el llevar el sustento a la casa, ¿no? Pero pues es que hay veces que en algunas ocasiones ellos salen hasta antes que pues las esposas y en lugar de que les ayuden, lo primero que llegan es sentarse, prender la tele, cómodos ahí, abrir su cerveza, sacar sus papitas y órale, ahí se ven, yo ya llegué a mi casa, yo ya hice mi chamba, yo ya traje el dinero a la casa. Ah, pero llega la mujer y lo primerito, ¿cómo te fue? Bien. Oye, ya tengo hambre. Órale, vete por pues, a hacer el huevo. En lugar de que digan, oye, ¿sabes qué? Ya preparé la cena, los niños ya se bañaron, ya vente a sentar conmigo. O sea, no, a ellos yo creo que también es una parte muy importante que, pues esperemos que ya empecemos a abrir los ojos muchas mujeres, ¿no? Y sobre todo, pues las mujeres que estamos o están criadas pues hasta cierto punto a la antigua, ¿no? Que empecemos a evitar este tipo de cosas, que los hombres pues tienen que apoyar en casa porque es una tarea de todos, no es nada más de la mujer. Entonces yo creo que pues tenemos que empezar a ver este tipo pues abrir el panorama, ¿no? Abrir los ojos, que nos demos cuenta que realmente pues las actividades son igualitarias y que no porque seas mujer no vas a poder hacer las mismas cosas que el hombre, ¿no? Entonces, pues yo también lo comento en mi caso, pues en los trabajos, ¿no? Que pues he tenido que pasar por el acoso pues sexual por parte de algunos de mis jefes y pues desgraciadamente para mí ha sido pues triste porque pues ahorita ya hasta me da miedo trabajar porque no sé si va a llegar otro jefe y me vuelvo a pedir que me acueste con él y pues la verdad es que no está padre eso. Claro. Decías ahorita sobre el apoyar, ¿no? Es que Ujú. yo te apoyé, es que yo, no, se trata de una redistribución pareja del cuidado, pero sí usan mucho de, es que yo ya te ayudé, ¿no? Es que yo ya barrí allá afuera. O sea, la carga de las mujeres es inmensa, es como de abrir el refri y decir, voy por un jitomate, y parecía que esa es la actividad, pero abres el refri y dices, ay, y ya no hay catsup, y ya no hay salsa, y tengo que hacer la lista, y además está sucio ahí, tengo que limpiar, y voy por el trapo, y limpio, y se van acumulando una serie de acciones, ¿no? Que al final perdimos ya 2 horas limpiando el refrigerador, y solo ibas por el jitomate, ¿no? Ujú. Entonces, se van acumulando esas actividades, y no solamente en la acción, sino también en el pensamiento. Y tengo que comprar además, y anotarlo en la lista, y se van acumulando a corto y a largo plazo. Entonces, es importante, bien dices, estar como atentas, cuidarnos, ponernos en primer plano, ser cada vez más autónomas. Nos falta mucho construir nuestra autonomía. Nadie nos va a dar nuestra autonomía, ni va a valorar nuestro tiempo, ni nuestra capacidad de actuar, ni solo nosotras. Y es una chamba que tenemos que hacer para nosotros, ¿no? Ser autónoma, independiente y decir, esto me toca a mí y esto quiero yo y hoy me lo compro yo y voy a hacer esto porque quiero y hoy me levanto y no voy a recoger nada porque tengo trabajo que hacer o porque tengo que ir al cine o porque tengo que ver a mis amigas. Ese espacio de construcción de autonomía y no ser de otros, ¿no? Es lo que nosotras nos va a ir construyendo como sujetas, como personas y no como cosas que están disponibles para otras, ¿no? Entonces, Claro. es súper importante que dejar de exaltar lo masculino y empezar a valorarnos nosotras, colocarnos al centro, nuestras acciones, lo que queremos, lo que nos gusta. Esa es una chambota que nosotras tenemos que hacer. Y los hombres, por supuesto, que tendrán todo el trabajo del mundo para entrarle a este espacio, ¿no? Que ya decíamos, que es Así mucha es. chamba. Claro, porque luego creemos que si nuestro marido o nuestro novio nos ayuda en la casa es un superhombre, porque ¿qué hombre te ayuda, no? Y es como, a ver, vive en la misma casa, tiene más derechos que yo, no es que me ayude, es que como lo dices, es una redistribución, es una equilibrar las tareas del hogar que nos tenemos que dividir sí o sí. Y entonces aquí viene
mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo ir quitando esta idea tan marcada? O sea, ya tenemos el machismo aquí y en nuestra vida, pero ¿cómo irla quitando para seguir pensando que el hombre debe de ser el hombre el jefe de la familia, el proveedor de todo, y que todo se basa, y que él es el centro de todo? O sea, ¿cómo ir quitándolo en nuestros días? Pues primero dejar de valorar o darle más valor a lo que ellos hacen. Entonces, dejar de exaltar esto que ellos hacen y que esto que lo destacamos como si fuera esto, ¡ah! Lavó los trastes, ¿no? Lo hizo él, lo exaltamos. Es maravilloso, ¿no? Solo porque él lo hizo, pero porque nosotros lo hacemos todo el tiempo y nadie lo valora, ¿no? Entonces, por un lado, dejar de exaltar todos los atributos masculinos y valorar también los nuestros, ¿no? Es un gran reto. Esta es como la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hacemos que los hombres se integren al trabajo de la casa? No es ningún aliciente decir, ay, qué ganas tengo de trapear hoy. O sea, por supuesto que no. Tenemos que buscar estrategias y formas y negociaciones, y mucho tendrá que ver la comunicación en ello, porque no estamos consiguiendo que ellos suelten ese privilegio, porque al final es un privilegio para ellos que desde niños los eduquen y los enseñen a salir de su casa sin ninguna responsabilidad, ¿no? Ya me voy a jugar, ya me voy al partido, ya voy con mis amigos, estoy jugando videojuegos, o sea, ellos son súper autónomos. Entonces, por eso yo les decía, para nosotros tenemos que construir esa autonomía, porque estamos en la dependencia. Entonces, si alguien nos dice, ¿me acompañas a tal lado? Sí, vamos, es tiempo nuestro, ¿no? Y muchas veces se nos hace fácil destinar ese tiempo a nuestras parejas, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros padres, tiempo de cuidados. No digo no lo hagamos, por supuesto que no, ¿no? O dejemos que otras lo hagan, tampoco, pues, ¿no? Yo ya nunca más voy a limpiar la casa, ya que otras lo hagan para siempre porque puedo pagar. O sea, ¿cómo buscamos esas estrategias en las cuales vamos a ir articulando las actividades para que no sean una carga, para que las partes tengan responsabilidades, para construir autonomía? Es un gran reto, ¿no? ¿Y cómo lo comunicamos? Porque esto de pronto parecería, ay, ya te vas a quejar otra vez, ¿no? O porque tratamos de comunicarlo y parece esto, un lamento eterno en el cual estamos cansadas, y sí estamos cansadas. Uno de los grandes temas de la pandemia ha sido precisamente el trabajo de cuidados. Pareciera que no es un trabajo esencial, pero las mujeres están cuidando hijos, hijas, abuelos, padres, madres, ¿no? Y además al marido, que es un adulto funcional y que podría hacer sus cosas de manera independiente, pero también lo están cuidando, ¿no? Entonces, chamba extra. Entonces, ¿cómo comunicamos eso que tanto daño les hace a las mujeres, ¿no? A nosotras como mujeres, como grupo, como el trabajo doméstico implica el 27% del Producto Interno Bruto de este país. Es una cantidad millonaria, pero como no lo pagan, nadie lo reconoce, ¿no? Entonces, ahí sigue el machismo, ¿no? Sí, además, sí, como mujeres coincido totalmente en que para ir a ver al novio, tienes que hacer esto, lava los trastes, lava la ropa. Y por ejemplo, en el caso de primos míos o de amigos míos, nunca he escuchado de esta parte. Nunca he escuchado que me digan, es que para ir a ver a mi novia tuve que limpiar la casa, barrer, o sea, no, siempre está como en las mujeres. Entonces creo que sí es un reto tremendo, pero tenemos que empezar como a normalizar también esta autonomía, ¿no? Porque a veces a las personas les asusta una mujer autónoma e independiente. Una mujer autónoma e independientemente financiera es una mujer peligrosa. Claro. Es una persona que a un hombre no le va a convenir. Y lo dicen las mamás, lo dicen los papás o las hermanas, las amigas. No te conviene porque trabaja. ¿Y tú qué le vas a aportar a su vida si ganas a lo mejor menos que ella? ¿Qué le vas a aportar a su vida? Ella es la que te va a mangonear o la que te va a mover. Entonces, ir quitando también esta parte de que una mujer autónoma no es una mujer peligrosa, sino todo lo contrario, ¿no? Es una persona que a lo mejor va a saber estar sola y va a aceptar a alguna otra persona porque así lo quiere y no porque se tiene que casar, no porque le digan lo típico, ¿no? Ya se te fue el tren, ya estás en los 30 y te vas a quedar para vestir santos. Entonces creo que sí
muy importante que como nosotras, como ahorita ya a la edad que tenemos, normalizar la autonomía de las otras mujeres, la nuestra, y también ir enseñándole eso a las generaciones que vienen, que son las que van a tener a lo mejor todavía parte de este reto de reconocer la autonomía de las mujeres. Y otra parte también será crear lo que decíamos hace rato, crear alianzas, hacer este pacto del feminismo construido, este concepto tan bonito de sororidad, que no es un pacto de amigas, de vamos a llevarnos siempre bien, sino simplemente de no agredirnos. Entonces, porque eso, una mujer llega a un puesto y pues toda sobre ella, ¿no? Entonces, entender también que las mujeres no somos siempre está esta frase como de, el enemigo de una mujer es otra mujer. Hay que acabar con eso. O sea, las mujeres no estamos cometiendo feminicidio, no nos estamos violando entre nosotras, no hay violencia económica, no hay violencia patrimonial entre nosotros cuando no tenemos nada. O sea, hay que acabar con esa idea de que entre nosotras somos las peores porque no lo somos, ¿no? Y por otro lado, también es importante terminar con este lenguaje de superioridad e inferioridad, ¿no? Hay alguien en nuestro lenguaje de, ay, tú eres la más, tú eres la mejor, ¿no? Pero siempre posicionándonos arriba. Entonces hay que cuidar el lenguaje, hay que ser como muy astutas en, ¿qué me estás diciendo? O sea, cuando me pides esto de manera bonita, pero me estás poniendo a trabajar, ¿no? Extra. Hay que tratar de percibir esos comportamientos que nos lastiman, que nos colocan en inferioridad, en dependencia. ¿Cuántas mujeres no le dan el dinero a sus maridos para que se los administre, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí nos ponemos en riesgo. Marcela Lagarde siempre dice, no hay que andar con ingenuidad por la vida, es una clave feminista, y otra sería no ponernos en riesgo. Hay que aprender a no ponernos en riesgo, hay que aprender a cuidarnos, hay que tener nuestros recursos, hay que tener nuestro tiempo, ¿no? Nuestro espacio, nuestro lugar en el mundo. Y eso se construye, nadie nos los va a venir a dar. Lo que nos van a venir a decir es, trabaja, haz esto, al otro, consiénteme, cuídame, protégeme, limpia, pero nadie nos va a dar un espacio para nosotros. Y eso es autonomía y eso está súper bonito. Y el tener capacidad de decisión, ¿no? De decidir, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, buscar como opciones también, saber que no estamos solas, ¿no? Buscar estas redes, hacer contrapesos, apoyar a otras, ¿no? Ahorita estábamos viendo el caso de Joss y pues esto, ella revictimiza a una mujer y a su vez a ella le ha caído otra vez la violencia. ¿Cuándo paramos? ¿Cuándo detenemos? Es un ciclo, ¿no? El mismo ciclo de la opresión. Lo que dice el feminismo es, ya no queremos más opresión. Si alguien sufrió, no por eso vamos a someter más al agresor, ¿no? Siempre me recuerda también tema de la guerra de Ruanda de los Hutus contra los Tutsis, de unos ganaban la guerra y oprimían horrible a los otros ganaban y los oprimían. ¿Cuándo? ¿No? Y tú los veías, en esta película decía, en este libro de Kapuscinski decía, yo los veo idénticos, ¿no? O sea, son unos sobre los otros y los otros sobre ellos, pero además físicamente son los mismos. Entonces, nada más cambia el nombre. Cambia el nombre y el mismo espacio, la misma cultura, el mismo contexto, pero eso, la necesidad de imponer el poder, ¿no? ¿Cómo hacemos las mujeres para dejar de imponer el poder, ¿no? Y decir, y convencer y decir, necesitamos que los hombres le entren acá, ya no podemos, ¿no? También tenemos derecho a crecer, o sea, las mujeres si maternan, si tienen hijos o hijas, es un alto en sus vidas, ¿no? Es detener sus carreras profesionales, es arrastrar ese trabajo de maternaje y trabajar si quieres seguir tu carrera profesional, pero muchas se detienen, o sea, vemos las estadísticas y cómo cada vez más mujeres entran a la educación, pero de pronto en esta etapa de la vida, alto, ¿no? No más. Se detienen, pasan 7 años en promedio y para ellas otra vez volver a empezar es muy difícil. Entonces necesitamos crear muchas estrategias. Y es de hecho también lo que comentas ahorita respecto de las personas que están estudiando y que están desertando,
E igual en los pueblos también se puede ver que hay muchas niñas, hay muchas adolescentes que no tienen educación y no porque no quieran, sino porque simplemente le dicen, tú no vas a trabajar, tú vas a estar en tu casa porque a ti te toca hacer las tortillas del hogar. Entonces yo creo que también es un punto muy importante que se debe de atacar, ¿no? Que pues las personas que pues saben mucho de este tema, puedan, pues no sé, hacer campañas, puedan ir a visitar las zonas rurales y que puedan abrirle los ojos a todas las familias que yo sé que va a ser muy difícil, porque pues desgraciadamente están acostumbradas pues a otro tipo de vida, ¿no? Pero tratar de poder sacar adelante a las chavas que se quieren superar y que no pueden tener ese acceso a la educación por el miedo de que el papá les pegue a lo mejor porque no quieren que vaya a trabajar o porque si se casaron a los 16 años, o bueno, las casaron porque hay veces que no se casan por gusto, puedan ir a estudiar y puedan pues ser algunas en ocasiones profesionales, ¿no? Entonces yo creo que pues debería de existir algún tipo de campaña que puedan pues realizar este tipo de visitas a las zonas rurales, ¿no? Todavía existe este pensamiento de ¿para qué le doy educación a una niña si pronto se va a casar? Si pronto va a tener hijos. Y pues eso es como una mala inversión, ¿no? Es terrible pensar eso de las mujeres. En 2009 hubo varias campañas de comunicación del Politécnico donde incluían en la presentación, en los pósters, en los videos, a mujeres, porque no se había hecho. O sea, hasta 2009 pensaron que en algunas campañas deberían incluir a las mujeres porque, porque esto no tenía ningún otro referente. Tú no puedes imaginar trabajar en la NASA o en salir de la Tierra y ser astronauta o ser ingeniera o ser química o trabajar nanotecnología o trabajar, si no, ni siquiera te lo imaginas, ¿no? Entonces tenemos que buscar otros referentes desde la comunicación para mirarnos distintas, para mirarnos con esa posibilidad de crear, ¿no? De inventar, de soñar. Entonces, seguramente nosotras, si fuéramos más en la tecnología, diseñaríamos otra tecnología y otras cosas, ¿no? Seguramente, porque tenemos otras necesidades en el mundo. Por eso muchas veces, por ejemplo, el horno de microondas que se creó para los hombres y se vendía incluso en los estantes de oficinas, ¿no? Para hombres, ¿no? De los espacios de hombres, fue adaptado para las mujeres al final, porque se siguió reproduciendo el rol de quién cocina y quién calienta y tal, ¿no? Y ya tenemos con florecitas, pero los primeros hornos eran como la tecnología para el hombre, ¿no? No grandote, inmenso, así, machín, y café gris, ¿no? Enorme. Y ahora pues eso se han ido reduciendo y florecitas y tal, la flexibilidad de interpretar la tecnología que le hemos dado nosotras. Pero esto seguramente si nosotras diseñaríamos otras cosas que también son necesarias para nosotras, ¿no? En un taller yo escuchaba a muchas que decían, vamos que diseñar algo para estar seguras en la calle cuando salimos de noche, ¿no? Que no sea violentar a otra persona y que sea esto sentirnos seguras. Si alguien diseñaba así una esfera que nos protegiera, ¿no? O que llamara a nuestras redes y mientras nos protegía, no sé, tenemos que pensar que nosotras también podemos ser y crear e imaginar e inventar, ¿no? Claro que sí, creo que a veces no sabemos realmente la importancia ni el rol ni a lo que podemos llegar precisamente por eso, ¿no? Porque ahorita ya se ve más, ahorita ya han habido presidentas, han habido ingenieras, recientemente una mexicana creo que llegó a dirigir una planta de Volkswagen, me parece, en Asia, no recuerdo muy bien el país. Entonces, hasta que no lo vemos, porque siempre lo hemos visto como en roles de hombre, hasta que no vemos que una mujer lo realizó es cuando empezamos a creer que nosotras también podemos hacerlo, ¿no? Que las limitantes, pues desafortunadamente son sociodemográficas y una vez rompiendo a lo mejor todos esos tabús, todas esas barreras, es cuando podemos llegar hasta lo más alto, pero obviamente, como lo hemos dicho, ¿no? Durante todo este episodio, no es una tarea fácil porque hay muchos retos que vencer, empezando creo que
Primero, por el que ya tenemos establecido en las casas. Segundo, porque los hombres de la familia te lo permitan, si es que te lo permiten, o que al menos acepten. Ya ni siquiera que te apoyen, ¿no? Sino que al menos acepten que a lo mejor tu rol en la vida no es ser mamá, no es casarte, sino es estudiar algo, es ejercer algo, es hacer algo completamente diferente a lo que han hecho las generaciones anteriores. Mm. Sí, sí, y también tenemos el rol del Estado, el trabajo del Estado que desde ahí, o sea, un Estado que desprecia a sus mujeres es un Estado completamente desigual. Y un Estado que no trata igual a mujeres y hombres, pues no es un Estado democrático de entrada, ¿no? Es un Estado discriminador, es un Estado que no está distribuyendo de igual manera o pensando en distribuir de igual manera las actividades para hombres, para mujeres, ¿no? Entonces, hay que, y que no está atendiendo las violencias además, y cuando hay violencia las minimiza. Entonces digo, tenemos un montón de frentes a los que hay que, frente a los que hay que accionar pues eso, no cesar en el intento, ¿no? Estos cambios son súper lentos y súper progresivos, pero así van, de poquito en poquito. Porque esto no, tenemos que crear más bien esa seguridad de progresión, ¿no? De que ningún derecho ningún derecho de las mujeres vaya hacia atrás, porque es lo que pasa, no tenemos ningún derecho ganado de una vez y para siempre. Tenemos que lucharlo y después viene otro gobierno y otra vez tenemos que lucharlo y otra vez se vuelve a entrar en duda y otra vez, ¿no? Entonces, hasta que se establezca, ¿no? ajá, y para las mujeres es esto, o sea, ha sido una historia de idas y regresos, o sea, ningún derecho ha sido para las mujeres para siempre. Entonces, pensemos en las guerras, pensemos en las revoluciones, o sea, el primer territorio de conquista son las mujeres, ¿no? Entonces, la guerra, por ejemplo, nunca ha sido un tema que beneficie a las mujeres, ¿no? Al contrario. El imperialismo. Entonces, pensar en los estados de ese modo nos habla, regresando al tema, del machismo social, de buscar, ¿no? Quién nos gobierne, quién nos controle y quién represente esa cabeza, disminuyendo todas las otras, ¿no? Así es, Miss. La verdad es que esperemos que pues pronto empecemos de verdad que todas a abrir los ojos, que todas, como tú bien comentas, nos empecemos a apoyar y sobre todo, realmente pues que empecemos a hacer activaciones, a hacer campañas, a hacer flyers si es posible, para que pues podamos empezar a pues hablar más del tema, ¿no? Que ya no sea como un tabú y que ya no tengamos miedo a expresarnos, que tengamos más libertad y que podamos sentirnos seguras de que, pues, si vamos a hablar, no nos van a matar o bien no nos van a golpear en casa o bueno, muchísimas cosas que nos pueden hacer por hablar del tema. Empecemos a hacer que este tema empiece pues a sobresalir y pues podamos empezar a ayudar a las generaciones que vienen y pues empecemos a ir a algunas localidades rurales para que pues ellos también tengan conocimiento de lo que es el machismo y que pues también ellas nos puedan empezar a apoyar dentro de su comunidad para que pues todas seamos unas. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Y es que esta plática es muy enriquecedora porque es compartir tanto y conocer otro poco más, ¿no? Yo tenía 5 preguntas más, pero las mismas 5 que durante la plática se me han ido aclarando completamente. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por todo el conocimiento que ha compartido, porque pues este era un tema que ya teníamos muchas ganas de hablarlo, de comentarlo, y qué mejor que hacerlo con una persona tan preparada como lo es usted, y nos deja esta tarea, ¿no? De ir quitando barreras, de ir dejando de pelear contra las mujeres, y por el contrario, irnos haciendo esta fuerza que decías, ¿no? Hacer esta fuerza para ahora sí que contraatacar a lo mejor cuando nos atacan también a nosotras. Entonces, realmente le agradecemos muchísimo su tiempo y todo lo que nos has contado en este podcast. Muchas gracias a ustedes. Siempre es bien bonito compartir con ustedes, con mis
estudiantes. Me da mucho gusto verlas, saber que están bien y que están en este tipo de proyectos. Hay que impulsar el uso de la tecnología. Estoy en este tema y me da mucho gusto que se lo apropien, que lo utilicen, que además la igualdad. Ok, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos de ustedes, nuestro auditorio de Lo Poco que Sabemos. Les recordamos, estamos en Spotify y en YouTube todos los martes a partir de las 18 horas. Gracias. Así es, pues te agradecemos mucho, Miss, a nombre de toda la familia de Lo Poco que Sabemos, y pues esperamos volverte a tener con algún otro tema de invitada. Realmente sería un gusto y un honor que tú estés con nosotros para que nos aclares todas nuestras dudas, y pues obviamente haremos preguntas para que nos puedas apoyar contestando más acerca del tema que vayamos a hablar. Yo soy Carly Carrera, me despido de todos ustedes. Realmente para mí es un gusto que pues estén con nosotros a través de nuestras redes sociales, y bueno, pues recuerden, como lo dijo Fer, todos los martes en punto de las 18 horas por Spotify y YouTube. Me gustó hablar contigo, amiga Fer, y pues qué mejor con esta gran invitada. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Carlos. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues te aplaudimos por todo el trabajo, por toda la labor y por todo lo que haces por todas aquellas mujeres que pues no tienen todavía voz. Quedamos pues atentas de nuestro próximo episodio, y bueno, esto fue Lo Poco que Sabemos. Un espacio donde estar mal Está bien.